Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver en este rato algo sobre el tema de la hipertensión arterial y qué hay de nuevo en el manejo. De antemano les cuento que no mucho, pues, pero vamos a hacer un repaso de lo que podemos hacer con nuestros pacientes hipertensos. Todos los días nos bombardean con nueva información sobre hipertensión arterial. Tenemos una dificultad y es que, listo. Bien, ¿cuál es el enredo de la hipertensión? Que tenemos 354 guías, entonces, ¿quién se las aprende? ¿Quién las pone en práctica? Ni mandrake, pues ahí sí cabe el dicho. Tenemos problemas además porque hay guías europeas y norteamericanas y todas son buenas y hechas por gente buena, entonces según los europeos, los norteamericanos no hacen las cosas bien y según estos, los otros tampoco. Hay guías canadienses, ahí está una página que les recomiendo, bastante buena. Hay guías europeas del año 2007, colombianas del 2007. El último reporte del Joint Committee, que es del año 2003, hace 9 años, estamos a puertas de un nuevo reporte, y hay unas guías que son las que quiero como mostrarles, a ver qué opinan. A mí me parecieron bastante buenas y sencillas, que son las guías de los británicos publicadas el año pasado. Los americanos nos prometen para este año unas guías de colesterol, que es el ATP4, el Joint Committee 8, una guía de obesidad y otra guía de reducción de riesgos cardiovasculares para el 2012. Se va a acabar el 2012 y todavía no disponemos de ninguna de ellas. El problema de la hipertensión, pues ustedes todos lo han vivido, todos ustedes tratan pacientes hipertensos, hasta el 30% de la población puede ser hipertensa. Calculan que pueden ser 970 millones en el mundo de hipertensos. Es el factor de riesgo más frecuente para eventos cerebrovasculares, infarto, falla renal crónica e insuficiencia cardíaca. Es la causa de 7 millones de muertes al año y es una causa frecuente de muerte prematura. Y a eso le sumamos que solo el 60% de los hipertensos saben que son hipertensos. El otro 40% no saben que son hipertensos. Entonces, como frecuentemente se dice en medicina, estamos viendo solo la punta del iceberg. Y para colmo de males, de los hipertensos que saben que son hipertensos, solo el 30% son controlados. Entonces nos queda un 70% de hipertensos no controlados. Y miren, esto a mí me llamó poderosamente la atención en el Joint Committee en el 2003. El 90% de los normotensos mayores de 55 años eran hipertensos. Quiere decir que por encima de los 55 años, el 90% de la población va a ser hipertensa. Una cifra aterradora. Si todos vamos a ser hipertensos, según estos americanos. Y con una dificultad, pues que se puede prestar a mala interpretación, pero quiero que lo entiendan, y es que todo el mundo quiere tratar el hipertenso. Entonces, especialistas no clínicos, subespecialistas, uno ve respetuosamente pues especialidades quirúrgicas, cirujanos, ginecólogos, manejando hipertensión. Entonces, vea, tómese esta pastillita de no sé qué, vaya, pero no recomiendan asistir. Yo creo que probablemente son ustedes quienes mejor están en un momento dado capacitados para manejar hipertensos aún que estas otras personas. Vamos a ir desarrollando esto con respecto al diagnóstico de la hipertensión. Pues la presión en el consultorio, por supuesto, hay que tomarla. Hay sus normas y sus guías, como siempre lo sabemos. Hay que tomarla en los 2 brazos. Si hay una diferencia mayor de 20 milímetros, hay que repetirla. Si la presión en un momento dado en la toma en el consultorio es mayor de 140/90, haga una segunda medida durante la consulta. Si la segunda medida es diferente a la primera, tome una tercera y registre la menor de las 2 últimas medidas en el consultorio. Pero sí, eso hay que hacerlo, pero hay quienes dicen que la peor forma de tomar la presión es en el consultorio, porque
Tenemos el problema de la hipertensión de bata blanca, que puede ser hasta la tercera parte de los pacientes hipertensos, eso lo saben ustedes, que se eleva la presión en presencia del personal de salud. Y hay otro enredo que es la hipertensión que llaman oculta, que puede ocurrir en el 1% de los pacientes, y es que en el consultorio es normal, pero por fuera está elevada. Entonces, esta diapositiva pues puede resultar graciosa, ¿no? En el sentido de que le dice el paciente que si le puede tomar la presión por internet. Es probable que lleguemos a eso, porque es que hoy en día lo ideal es hacer las mediciones ambulatorias de la presión arterial. Hay una pregunta frecuente de los pacientes: doctor, pero es que yo tenía la presión esta mañana en tanto y ayer en tanto y hoy ¿por qué está en eso? Hay que hacerles entender que es que la presión arterial varía minuto a minuto, 114.000 veces en el día la presión cambia. Entonces, señora, estése tranquila, es que la presión que yo le acabo de tomar en 2 o 3 minutos que se la repita es distinta a la que le acabé de tomar. Esas fluctuaciones en la presión arterial son normales y hay que hacérsela entender a las personas. Estas guías inglesas sugieren que si la presión en el consultorio es mayor de 140/90, siguiendo los cánones que tenemos de la toma de presión, le mandemos al paciente un monitoreo ambulatorio o una automedición de la presión arterial. Esto fue en agosto del 2011 y dicen las publicaciones que han salido que disparó la solicitud de monitoreos ambulatorios de presión arterial en Inglaterra de una manera, y en Europa. Pues imagínense, si todo el que tiene más de 140/90, según estas guías, debe tener un monitoreo de presión ambulatorio. Nosotros tenemos dificultades porque no todos los pacientes pueden tener acceso al monitoreo, y además los regímenes pues a veces de el sistema obligatorio de salud pues no lo tiene en cuenta. Hay otro tema que es la automedición de la presión arterial, entonces les voy a enfatizar un poquito en eso. Con respecto al mapa, pues ya les decía, las guías NICE lo recomiendan a todo paciente que en el consultorio tenga más de 140/90, que no supere 180/110, porque si supera 180/110 ya debe empezar a tomar medicación una vez salga del consultorio médico. Otras indicaciones del monitoreo: la hipertensión oculta y la de bata blanca, si hay discrepancia entre la presión que usted toma en el consultorio y el paciente que le trae el aparato y le muestra la memoria y usted ve que está muy buena ambulatoriamente pero en consulta no. Los hipertensos que llamamos resistentes, cuando no mejoran con tratamiento médico, cuando está limítrofe, para evaluar la respuesta al que está tomando medicamentos antihipertensivos, y cuando hay sospecha de lo que llaman hipotensión arterial o postural. Cuando se hace el monitoreo, las cifras de presión son distintas a las del consultorio. En los monitoreos de presión, lo ideal es que la presión sea menor de 135/85 en el día y 120/70 en la noche. O sea que miren que manejan cifras más bajas. Ustedes habrán visto monitoreos y encuentran que ya cuando hay cifras superiores a esto lo catalogan de hipertenso, mientras que uno en el consultorio dice que es hipertenso solo si es mayor de 140/90. Tengan presente que en estos monitoreos ambulatorios, tanto en el mapa como en la autotoma de la presión arterial, las cifras son más bajas para definir si uno es hipertenso. Hay unos nuevos equipos de tomas ambulatorias de presión que dan una información súper valiosa en cuanto al gasto cardíaco, la resistencia vascular y el grado de rigidez de los vasos. Y esto te puede orientar hacia cuál podría ser la medicación más efectiva para ese paciente. Este es uno de ellos. Miren que estos informes de monitoreo ahora te indican qué tanto está la arteria, la rigidez arterial, y cuál es la onda de pulso central. Y además te informa cómo está el gasto cardíaco y cómo está la resistencia vascular. Entonces, un paciente hipertenso, pero que el gasto cardíaco esté elevado, puedes usar medicamentos, por ejemplo, beta bloqueadores. Si la resistencia periférica está elevada, un vasodilatador. Si el índice cardíaco está elevado, etcétera. Entonces, estos nuevos aparatos para hacer el monitoreo de presión arterial son bastante buenos. Desafortunadamente no disponemos en todos los sitios donde nos hacen monitoreos de este tipo de equipos.
Respecto al automonitoreo en la casa de la presión, es válido. Miren que estas guías dicen, sí, dígale a los pacientes que se tomen la presión en la casa con sus equipos. Pero lo primero es que no se recomiendan equipos de muñeca. Entonces, todos aquellos equipos que son de la muñeca para el muñequero. Hay que utilizar los que son de manguito braquial en el brazo. Y miren lo más interesante, consulten esta página porque no todos los equipos están validados. Ahí aparece si el equipo que compró doña Pepita está validado para la toma ambulatoria de la presión arterial. Habíamos dicho que idealmente debía ser menor de 135/85. El equipo lo debe llevar al menos una vez al año la paciente al consultorio y validarlo con el que uno toma, con el esfingomanómetro, y se deben calibrar. Es frecuente que los pacientes le digan a uno, vea, la presión está en esto, en el equipo, vea la memoria y usted me encuentra aquello otro. Pregunten si lo han hecho calibrar, porque esos equipos, como cualquiera, ustedes en sus consultorios saben que hoy en día le chequean a uno todo, las básculas, los esfingomanómetros, etcétera, para que estén calibrados. ¿Tiene alguna desventaja esto del automonitoreo? Hay personas que se obsesionan con la toma de la presión, entonces son 7 veces al día tomándose la presión arterial o 10 veces al día, entonces tampoco conviene esa obsesión. Para tomarla, el paciente debe estar sentado, con reposo de 5 minutos, con el brazo desnudo, sin camisa, pues, que no se ponga el tensiómetro sobre nada, apoyado la mano en una mesa, sin deseos de orinar, de defecar, sin haber tomado tinto o haber fumado 30 minutos antes. Se deben hacer 2 medidas separadas por 1 minuto y algunos sugieren descartar la primera toma. Se deben hacer 2 tomas mínimo en la mañana y en la tarde, al menos 4 días, ojalá 7, y se deben descartar las medidas del primer día. Se saca un promedio de al menos 14 medidas, esta es la idea, que por lo menos de 14 medidas se saque un promedio y un paciente es hipertenso si ese promedio es mayor de 135/85. Entonces les enfatizo en esto porque estas guías inglesas dicen, hágale monitoreo ambulatorio de presión o hágale automonitoreo de presión. Entonces, por eso insisto, porque esta podría ser una forma práctica para nosotros, un país pobre, donde no todos los pacientes tienen acceso a un mapa para poder hacer el diagnóstico de hipertensión, pero siguiendo todas estas condiciones que acabo de mencionarles, y que el equipito esté dentro de los que están aceptados. Entonces, recordemos, hay que usar con más frecuencia el monitoreo y hay que incentivar el uso del automonitoreo. Si la presión en la consulta es mayor de 140/90, pero menor de 180/110, mándele un mapa o un automonitoreo de presión. Y si ese monitoreo de presión o ese automonitoreo es mayor de 135/85, hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Y como hablábamos esta mañana, es tan importante hacer el diagnóstico de hipertensión como el del hipotiroidismo, porque vamos a poner al paciente a tomar medicaciones para toda la vida. ¿Cuántos serán hipertensos y no necesitan medicamentos? ¿Cuántos les ponemos el rótulo de hipertensos aquí arriba y entonces para hacer un seguro de vida ya les ponen problema porque entonces tienen que tener un sobre en el seguro, etcétera, etcétera? Hay que ser juicioso con el diagnóstico de la hipertensión arterial. La clasificación, muchas. Esta es la del Joint Committee, esta es la de los europeos, esta es la del Ministerio de Protección Social nuestro, esta es una que revolvió todas. Yo les pongo la NICE, pues les estoy hablando de las guías NICE. Estadio 1, 135/85 a 150/95. 2, 150/95, 180/110. Y severa si es mayor de 180/110. No mencionan aquí ni prehipertensión, ni presión arterial normal alta. Me parece que la simplificó y nos facilita la vida. Vamos a ver ahora qué salen los americanos en el Joint Committee. Cuando vamos a hacer el tratamiento, entonces hay que tener una serie de variables en cuenta. Por supuesto, el estadio que acabamos de mencionar de la hipertensión, la presencia de otras comorbilidades
El riesgo cardiovascular global, que es el riesgo de presentar un problema cardiovascular en los próximos 10 años, si hay compromiso de órgano blanco, la edad, factores étnicos y socioculturales. Creo que esto todo lo tenemos claro y nos lo han contado desde siempre. El 91% de los hipertensos tienen algún otro factor de riesgo. La gente no es solo hipertensa, es obesa, fumadora. Estos son los que llamamos factores de riesgo cardiovascular global: el tabaquismo, la hipertensión, por supuesto, el colesterol HDL menor de 40, la historia familiar de enfermedad coronaria, que si es en un paciente menor de 55 años, hombre vale, o mujer de menor de 65 años. O sea, no es el paciente que le dice a uno, no, es que a mi mamá le dio un infarto a los 90, ya era hora, pues, ¿cierto? Pero si a usted le dice, no, mi mamá le dio un infarto a los 55 años, párele bolas, porque ese se cuenta como un factor de riesgo cardiovascular. Si los hombres tenemos más de 45 años o las mujeres más de 55, si el paciente es diabético, si es obeso, acuérdense la importancia que ahora se da al síndrome metabólico, o si tiene una vida sedentaria. Entonces, cuando uno evalúa el hipertenso, ahora les voy a mostrar que hay que hacer el riesgo cardiovascular global. Hay una escala que es la más validada, que es la de Framingham, pero hay otras, y esto se consulta facilísimo. Ahora todos tenemos pues internet en el teléfono, en el consultorio, y entramos y simplemente ponga cómo calcular riesgo cardiovascular, ¡pam! Y ahí le aparece una escala que le pide 3 o 4 variables: la edad, si es fumador, si es diabético, el valor de colesterol, y los niveles de presión arterial, y pone Enter y le da el riesgo cardiovascular a 10 años, que ya se lo voy a mostrar aquí, porque si ese riesgo cardiovascular a 10 años es mayor del 20%, es interesante, ya lo vamos a ver. Entonces, usted encontró que su paciente era hipertenso, establezca el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Me meto a una tabla de estas y lo consulto. Le mando un electro, le mando un azúcar, unos electrolitos, creatinina, un perfil lipídico, estimo la tasa de filtración glomerular. Habrán visto ahora que casi todos los reportes de creatinina vienen debajo diciéndole a uno cuánto es la depuración de creatinina. Están bregando a que por unas fórmulas, siempre que informen el valor de creatinina, establezcan la depuración de creatinina, calculada, pues estimada, según la talla y el peso del paciente. Hacemos un fondo de ojo y hacemos un citoquímico de orina para ver que no haya proteinuria o hematuria. ¿Y qué nos sugieren entonces estas guías? Que esta es la página pues que les recomiendo, perdón, que es la de agosto del 2011, las británicas. Si el paciente, usted lo ve en el consultorio y tiene una presión mayor de 180 a 110, le tocó empezarle terapia antihipertensiva de una vez. ¿Cuál monitoreo ni qué pan de queso? De una vez este paciente hay que empezarle tratamiento. Si usted hizo una toma juiciosa de la presión y tiene más de 180, 110. ¿Con qué debe empezar el antihipertensivo? Enseguida les cuento. Si la presión es mayor de 140/90, pero menor de 180/110, ya habíamos dicho que hay que mandarle unas tomas de presión ambulatoria, bien sea un monitoreo o una automedicación o automedición de la presión arterial. Si ese paciente le trae la automedición de la presión y le da más de 135/85 en promedio, usted le diagnostica hipertensión arterial. Entonces, recordemos que se considera hipertensión de una vez en el que cuando hago la toma en el consultorio me da más de 180/110, o si me trae las tomas ambulatorias y tiene más de 135/85. ¿Qué hago si la presión es mayor de 150/95? 150/95, cambios en el estilo de vida y de una vez terapia farmacológica. Entonces ya llevamos 2 que hay que empezarles terapia farmacológica: mayor de 180/110 o mayor de 150/95. Claro que este 150/95 fue cuando me trajo el monitoreo ambulatorio.
Si la presión no es mayor de 150/95, pero el paciente está hipertenso porque ambulatoriamente le dio más de 135/85, pero está en este rango, usted debe establecer si hay daño de órgano blanco con los exámenes que pidió, si tiene alguna enfermedad cardiovascular establecida o renal o es diabético. Y con la tabla de riesgo que le metió al computador, eso le va a decir si el riesgo a 10 años es del 20% o más. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted tiene esos niveles de presión, 135/85, 150/95, y no tiene ninguno de los anteriores, es decir, no está ni con daño de órgano blanco, ni enfermedad cardiovascular, ni renal, ni diabético, y el riesgo cardiovascular a 10 años es menor del 20%, esos pacientes solo van a cambios en el estilo de vida. Si tiene menos de 40 años ese paciente, recuerde que debe buscar una hipertensión secundaria, pero las guías no hablan de empezarle terapia farmacológica. Si la presión está entre 135/85, 150/95, con algún factor de riesgo de los mencionados, además de los cambios en el estilo de vida, debe iniciarle una terapia farmacológica. Entonces recordemos que usted va a empezar terapia farmacológica si la presión al principio que se la tomó le dio más de 180/110. Si la ambulatoria es de 135/85 a 150/95 y tiene uno o más de los factores de riesgo. O si ambulatoriamente el paciente traía unos niveles promedio mayores de 150/95. Modificaciones en el estilo de vida, ahí las tiene todas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disminuir el hábito de fumar, la obesidad, la alta ingesta de sal, el consumo de cafeína, el estrés, el alto consumo de alcohol. O se cuide un poco con la alimentación, como decía la doctora Beatriz, o la próxima vez tendrá que medirse la presión en una estación de servicio. Realmente esto, miren, disminuye la presión arterial. Si usted junta, mire, la dieta hiposódica baja 5 milímetros la sistólica y 3 la diastólica, pero si además pierde peso, reduce el alcohol, hace ejercicio y cambia la dieta, sume cuánto da esto y cuánto da esto, y mire que usted puede bajar 15 a 20 milímetros la sistólica, 10, 15 milímetros la diastólica, solo con cambios en el estilo de vida. Si ya vamos a tener que recurrir a medidas farmacológicas que ya vieron cuándo hay que usarlas, entonces la recomendación de las guías NICE es que si el paciente tiene más de 55 años de edad o es de raza negra, utilice un calcio antagonista. Miren lo interesante, los europeos se van con los calcio antagonistas en mayores de 55 años, hipertensos de novo o raza negra a cualquier edad. Si el paciente tiene edema o intolerancia a los calcioantagonistas, insuficiencia cardíaca o riesgo de tener insuficiencia cardíaca, entonces en vez de calcioantagonista, empiécele un diurético. Mencionan la clortalidona y la indapamida. Nosotros disponemos en nuestro medio de la indapamida, es un poco más costosa, no está en el POS. Ha habido artículos que han salido después de esto y sugieren, hombre, donde usted esté, si no tiene ni clortalidona ni indapamida, utilice hidroclorotiazida. Si el paciente hipertenso tiene menos de 55 años y le vamos a dar medicamentos, lo que hay que usar son IECAS o ARA2, dice la guía de bajo costo. Vaya uno a saber allá pues en Inglaterra de bajo costo, ¿cierto? Pero en realidad nosotros pues utilizamos IECAS o ARA2, pues el que dispongamos. Ustedes saben que hay diferencias entre unos y otros, cada uno tiene sus cualidades y muchas veces depende de las comorbilidades que tenga el paciente escoger uno u otro. Si el paciente no mejora, ya pasamos a un nivel 2, combinamos, si usamos calcio antagonista inicialmente, a mezclarle un IECA o un ARA2. Si usamos IECA o ARA2 al principio, mezclamos a un diurético.
Entonces miren, calcio antagonista, mayor de 55 años o raza negra. Le mezclamos IECA o ARA2. Ahora que les hago un comentario de esto. Y si usted empezó IECA o ARA2 porque tenía menos de 55 años, lo que tiene que adicionarle es un diurético. La terapia combinada, muchachos, es la de elección hoy en día. Vea, estos trabajos que son en diabéticos muestran que, ¿sabe cuántas pastillas tiene que tomar un diabético para estar controlada? 3.5 tipos de medicamentos antihipertensivos. Entonces, realmente los antihipertensivos, cuando se dan combinados, mejoran mucho el nivel de la presión que dobletear la dosis de lo que se está recibiendo. Si el paciente no mejora con esa terapia combinada, entonces ya hay que dar una final, que es IECA, ARA2, con calcio antagonista y con diurético, o sea, una mezcla triple. Si el paciente persiste a pesar de que usted tenga un nivel 3 con dosis óptimas, eso se llama hipertensión resistente, remita a un especialista a un nivel 4, a un nefrólogo, etcétera. Tengan en cuenta una cosa, en esas hipertensiones resistentes, buenísima la espironolactona, 25 miligramos al día, siempre y cuando el nivel de potasio sea menor de 4,5, porque la espironolactona produce hipercalemia. Si el potasio es mayor de 4,5, entonces habrá que considerar una tiazida si no se la ha dado. Recuerden que para hablar de hipertensión resistente siempre tiene que estar incluida una tiazida. Si la presión sigue sin controlarse con dosis óptimas o máximas de 4 fármacos, remítalo a nivel especializado como les mencioné ahorita. Este es un breve resumen. Si yo tengo menos de 55 años, doy un IECA o ARA2. Si tengo más de 55 años o es moreno, un calcio antagonista. Luego los revuelve a los dos. Luego les añade un diurético. Y si sigue resistente, le añade una espironolactona. Unos tips breves. En lo posible, prescribir fármacos de una dosis diaria. Desafortunadamente nosotros en el POS no podemos a veces darnos ese lujo, pero eso facilitaría el tratamiento a los pacientes. Prescriba principios activos si son apropiados y minimizan los costos. Recuerden que los betabloqueadores para los europeos no son de elección al principio, solamente si están contraindicados los IECA o los ARA2, si hay evidencia de incremento simpático, que esto lo dan las nuevas tomas de monitoreo de presión arterial, o en mujeres en edad fértil en quienes ustedes saben que están contraindicados los IECAs. Cuando ustedes tienen hipertensión sistólica aislada, el tratamiento es el mismo. No sirven suplementos de calcio, potasio ni magnesio para tratar los hipertensos. Si usted tiene una presión sistólica mayor de 20 milímetros sobre la meta o diastólica de 10, tiene que usar siempre terapias combinadas. Se calcula que el 60% de los hipertensos requieren terapia combinada. En lo posible, vamos a un segundo ya, voy a acabar. A mayor presión basal, cuando usted lo encuentra hipertenso, es mayor la respuesta. La máxima reducción de la presión arterial se da entre la 4ª y la 6ª semana. Es decir, usted no cite el paciente a los 8 días a ver si ya bajó la presión, cítelo al mes. Un solo medicamento baja en promedio 9 milímetros la presión sistólica y 5 la diastólica. Y se dice que es respondedor cuando baja más de 10. Por eso es que si yo tengo 20 de sistólica o 10 de diastólica por encima de las metas, la terapia tiene que ser combinada. Siempre la terapia triple debe incluir un diurético, como se los mencioné. Los IECA y ARA2 están contraindicados en embarazo y deben ser prescritos con precaución en mujeres en edad fértil. Cuando usemos espironolactona, IECA o ARA2, recuerden que esto puede subir el potasio, hay que estar midiendo creatinina y potasio. Si usas tiazidas, puedes tener hipocalemia inducida por tiazidas, y esto lo puedes contrarrestar si a la tiazida le revuelves un ahorrador de potasio como la espironolactona, el IECA o el ARA2.
Con los morenos pasa que, les decía, no se deben usar IECA o ARA2 en ellos. Por eso las guías dicen que si usted es moreno, debe usar calcio antagonista. Pero si por alguna razón usted tiene que usar en los morenos un ARA2 o un IECA, escoja el ARA2 en vez del IECA. No está autorizada la combinación de IECA con ARA2. Lo dejamos para los nefrólogos cuando tienen daños renales avanzados, pero en la práctica de nosotros es preferible no usar esa combinación. Si usted tiene un beta bloqueador en el nivel 1 porque le tocó usar un beta bloqueador, como les dije ahora, tiene una hipertonía del simpático o está en edad fértil y tengo riesgo de darle un IECA, y hay que añadirle un calcio antagonista, que sea mejor un calcio antagonista que un diurético, porque el diurético con el beta bloqueador tiene tendencia a producir hiperglicemia. Y si vas a darle un calcio antagonista, que no sea verapamilo con beta bloqueador, sino ojalá un amlodipino, por ejemplo. No use combinaciones de beta bloqueadores con IECA o ARA2 en hipertensos porque no tiene un efecto adictivo. Nosotros usamos en pacientes cardiópatas beta bloqueadores e IECA o ARA2, pero si es para el tratamiento de la hipertensión, no lo revolvas, que no vas a tener ningún efecto adictivo. Y no se deben combinar beta bloqueadores con antiadrenérgicos como por ejemplo la clonidina. En ancianos, los ancianos tienen mayor disfunción endotelial y rigidez arterial, tienen tendencia a tener pseudohipertensión, hipotensión postural, polifarmacia, hiperpotasemia. En ellos el objetivo es tener presiones de 150-90, no esperen los mayores de 80 años presiones de 140-90, sino 150-90, y hay evidencia de que el tratamiento disminuye la bimortalidad. En ellos es muy importante disminuir el consumo de sal. Los diuréticos y calcioantagonistas son los de elección en mayores de 80 años. Los betabloqueadores no son de elección en mayores de 60, sugieren las guías. No usar tiazidas en diabéticos, empezar con dosis bajas, y no se les olvide que los AINES de uso crónico pueden empeorar la hipertensión. Dos palabras finales. Las metas en mayores de 80 años, menor de 150-90, pero en el menor de 80 años, 140-90. Solo menor de 130-80 en diabéticos. Y cuando se use el monitoreo ambulatorio, recuerden que lo ideal es que la presión sea menor de 135-85, y si tiene más de 80 años, se puede subir un poco a 145-85. ¿Saben el tema de la inercia médica? Que es cuando uno, pues, no intensifica o no hace un tratamiento adecuado sabiendas de que está indicado. Hay unos españoles dedicados solo a eso, se llama el grupo de cumplimiento, y miren que han encontrado inercia terapéutica hasta en más del 80% de los casos. Y es tan importante que hacen jornadas nacionales sobre cumplimiento e inercia en hipertensión y diabetes. La adherencia es muy importante, o sea, hay que enseñarle al paciente no solo que tome el antihipertensivo, sino enseñarle sobre la hipertensión. No basta saber mucho de hipertensión, sino procurar que el paciente se adhiera. Si yo le digo al paciente que tengo 3000 razones para decirle que deje el cigarrillo, pero sinceramente no me convence ninguna, no vamos a lograr adherir el paciente a la terapia antihipertensiva. Breguemos a usar medicamentos que sean de dosis única diaria, que tengan dosis combinadas. Por eso hay el auge de las terapias combinadas, porque eso produce más adherencia al tratamiento. Tenga un grupo interdisciplinario que pueda establecer un contacto telefónico con los pacientes. Medicina del espacio para nosotros, pues a veces, ¿cierto? ¿Qué hacemos en hipertensiones severas? Una palabra final. Hay una cosa que se está haciendo ahora que es radiofrecuencia del simpático en la arteria renal para hacer que haya vasodilatación de la arteria renal. Se han usado unos aparatejos que se ponen aquí a nivel del tórax y que estimulan los vasoreceptores carotídeos para que le informen al cerebro como que la presión está alta, y ellos envíen un influjo a los vasos, al corazón y a los riñones para que baje la presión arterial. Bueno, era difícil. Yo quiero darle las gracias públicas al doctor Dagnor Aristizábal, que todos lo conocemos como una autoridad en hipertensión nuestra colombiana, y es una autoridad mundial que me colaboró mucho
en la organización de la conferencia y les agradezco mucho la paciencia.